pues todos ustedes son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Esto significa que todo el que ha recibido a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. Entonces, ¿por qué Dios guarda silencio? Porque algo va a pasar. Si hay silencio en tu vida, es porque algo va a pasar. Dios está haciendo algo. Alguien dijo por ahí, Dios está obrando, aunque no lo veamos. Como dice la canción, aunque no pueda ver, estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Y quizás no vemos eso. No vemos que obre. Y muchas veces cantamos alabanzas al cielo y levantamos nuestras manos, pero quizás sin un fundamento, sin un propósito. Si alguien la levantó al lado, entonces yo miro que la levantó, entonces yo también la levanto, porque pues se va a ver mal que yo no levante la mano, ¿no? Que no levante mis manos delante de la congregación. Realmente, ¿cómo es el tiempo en silencio que llevas en tu vida? ¿Por qué crees que Dios no te responde? Piénsalo ahí un momento. Hay peticiones en nuestra vida que quizás están ahí estancadas y no hay respuesta, no se ve por ningún lado que Dios vaya a obrar. Y creemos que realmente no hay esperanza. Diagnósticos de los médicos, problemas financieros, que sí que los hay. Sí. Dificultades. Yo tengo una familia que no es, digamos que no tenemos mucha comunicación, pero de niños sí nos hablábamos mucho. Y en estos días, estaba yo en un evento y alguien gritó, primo, primo, primo. Yo, ¿quién es este? Y yo miraba al de atrás, oye, ¿te están llamando? Y no, era mi, Cristian, vea, primo. Y yo recordé la vida tan terrible que llevan ellos. Una vida de pobreza, de miseria. Y no los había visto hace muchos años. Bueno, terminó el evento, yo me bajé, los saludé, los abracé, los bendije, pero me pregunté ¿por qué van así? ¿Por qué llevan la vida así? Y me contaba él, no, me vine de Bucaramanga porque es que me están persiguiendo para matarme. Y yo, ok, primo, pues Dios te guarde, man. Y problemas que uno pues de pronto no tiene, muy cercanos, no, a mí no me han buscado nunca para matarme, pero ¿qué tal una situación de estas? Y que un día de pronto lleguen
pues no estás, o sea, tienes los días contados. Y yo digo, pues el silencio es abrumador, la verdad sí, es abrumador. En mi casa no quiero estar solo porque el silencio me abruma. Y yo soy muy bulloso, mi esposa sabe, y yo si estoy de pronto ahí haciendo de comer o algo, yo pongo la música a tope. Me gusta poner música, me gusta cantar y mientras hago algo, y cuando me doy cuenta están bajando el volumen y yo cuando miro, mi esposa ya bajándole. Y yo, amor, ¿por qué le bajaste? Ay, es que está muy duro. Ah, ok, listo. Ya hay que negociar las reglas de la casa y bueno, hay que escuchar más pasito. Pero no me gusta el silencio. Y lo percibí también en mi vida. Dios cayó en muchas de mis oraciones. Sentí el silencio abrumador de Dios y vi cómo mi vida se angustiaba y se llenaba de zozobra en medio de oraciones que no eran contestadas. Investigando un poco sobre el tema, encontré algo muy interesante. Y saben ustedes que entre el Antiguo Testamento, el libro de Malaquías, al Nuevo Testamento, el libro de Mateo, hay un periodo llamado los 400 años de silencio. Y yo cuando leí, ¿qué es esto? 400 años. Bueno, hay gente que dice, pero es que para Dios 1000 años es un día y un día es como 1000 años. Bueno, sí, quizás para Dios, pero para nosotros 400 años son 400 años. O sea, eso es mucho tiempo. Entonces quise entrar a investigar un poco qué pasó en ese periodo. ¿Por qué no hubo un profeta que llevara un mensaje de parte de Dios? No hubo un mensaje de Dios literal. El Señor quedó en silencio. Y usted lee el libro de Malaquías y no es muy amoroso, ¿no? Si usted lee esa escritura, la escritura termina siendo un poco cortante, un poco fuerte, un poco dura con el pueblo. Y no lee y termina, y bueno, ¿qué pasó? Ya después usted va a Mateo y cronología del Señor, y bueno, ¿y qué pasó en este tiempo? Bueno, yo investigué un poco y entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento tuvimos 4 imperios que gobernaron en ese momento. El imperio babilónico, el imperio persa, ahí lo ven, el imperio griego y el imperio romano. Todo esto tiene unos periodos en años de gobierno. ¿Qué era lo que estaba pasando? Simplemente Dios dejó de hablar con ellos porque algo más grande estaba por suceder por toda la humanidad, la llegada del Mesías. Y bueno, yo me puse en los zapatos también de Dios. Dije, bueno, no tuvo que haber sido también fácil para Dios entregar a su único hijo. Tampoco fue tan fácil como que dijeron, no, es que el Señor entregó a su único hijo, el unigénito, y por amor a... No fue tan fácil. Como les dije, usted lee Malaquías y encuentra esa palabra cortante, esa palabra fuerte. Dios estaba un poco angustiado, un poco... estaba orando de maneras que nosotros no entendíamos. Y bueno, el pueblo también lo sintió. El pueblo también entendió esto, pero literal fueron 400 años. Entonces les voy a contar así a grosso modo lo que sucedió durante esos periodos. En el periodo de imperio babilónico, Nabucodonosor sube al poder, derrota al imperio asirio y lleva al primer grupo de judíos al exilio. Este grupo de judíos fue esclavizado durante 70 años. 70 años. Se cree que durante el exilio babilónico surgen las sinagogas. ¿Recuerdan ustedes cuando ya en el Nuevo Testamento aparecen las sinagogas? Que eso en el Antiguo no se veía el templo, ¿no? Todo lo que se hacía, todos los actos religiosos que se hacían en el templo. Pero las sinagogas son como grupos pequeños, ¿no? Donde se reunían a leer la palabra, bueno, la Torá en ese tiempo, y ahí es donde se distribuyeron los sacerdotes, los escribas, los fariseos y todos esos que se encargaban de todo el servicio de esa época. Pues bien, el imperio medo-persa se levantó contra Babilonia y en el año 539 surge el imperio con un hombre llamado Ciro, conocido también como Darío. Todo esto ustedes lo encuentran en libros de historia. Uno dice, pero casi no sabíamos esto y sin embargo sí está ahí.
Ciro permite que los judíos vuelvan a Israel. Primero con Zorobabel, después con Nehemías y finalmente con Esdras. El templo es reconstruido en el año 515 y le llaman el templo de Esdras. Malaquías mientras estaba exiliado en el año 430. Se levanta Felipe a Macedonia y conquista Grecia en el año 359. Su hijo Alejandro Magno lo sucede y se hace rey supremo. Alejandro Magno, también ahí data la historia de que fue alumno de Aristóteles. En esa época, bueno, ya todos conocimos a Aristóteles, el viejito del librito que no nos gusta casi, pero que nos tocó estudiar también, ¿cierto? Y se convirtió Alejandro Magno en un filósofo muy importante también de la época. Se levanta el imperio griego en el año 315. Alejandro muere muy joven, a los 32 años, por los soldados babilónicos. Inicia el canon del Antiguo Testamento y se completa y es aceptado en el año 300 a.C. Un hombre llamado Filadelfo en Alejandría promueve la traducción de la Biblia del hebreo al griego. Y en esa época también, antes de Cristo, en el año 167, un hombre llamado Antíoco Epifanes IV entra al templo de Jerusalén y sacrifica a un cerdo. Esta parte fue importante que los historiadores tuvieron en cuenta porque a eso le llaman la abominación desoladora, pues un cerdo no se podía sacrificar en el templo. Ya ustedes saben que era una época donde pues, se llevaba la mejor carne y se tenía pues pensado que el cerdo era una carne pues abominable. Y este hombre pues en rebeldía a la ley del Señor hizo esto. Se tomó como algo impuro. Luego aparece en el cuarto periodo el Imperio Romano, que ya veníamos pues, Dios ya estaba preparando lo que iba a hacer con la venida del Mesías. Tenía que cumplirse la palabra. Se funda Roma en el año 146 a.C., empieza el periodo llamado Macabeo, en las revueltas macabeas. ¿Qué más les puedo contar? Empieza el Imperio Romano con el asesinato de Augusto, Julio César, y Marco Antonio lo sucede en el año 40 a.C. Después de esto, Herodes el Grande, este sí aparece ya en el libro de Mateo. Ustedes recuerdan cuando este hombre mandó a matar a los niños, ¿no? Porque le dijeron que iban a ser un rey y él creyó que pues alguien lo iba a sustituir, entonces mató a matar a todos los niños. Este hombre se llama así, Herodes el Grande. Sin embargo, Dios también obró. Y en ese periodo donde Herodes el Grande estuvo reinando, sucedió la reconstrucción del templo, el templo de Esdras, por segunda vez. Y este templo sería reconstruido en el año 70 a.C. Durante estos llamados años de silencio, muchos cambios tuvieron lugar, aunque no tenemos registro bíblico de todos ellos. Todos estos cambios prepararon el escenario para la llegada del Mesías, la etapa decisiva de la historia de la redención. Todo esto para contarles lo importante que fue la venida del Señor Jesús, que dividió nuestra historia en dos. Ustedes saben, hay gente que dice, no, pero eso es una historia, una fábula. No, sí hubo, sí ocurrió, sí es cierto, y el Señor vino y salvó a la humanidad. Pero bien, el escenario estaba listo entonces para darle entrada al protagonista de esta historia, que era el Mesías. Pero sin embargo, piensen un momento en esos 400 años, todo lo que tuvo que haber pasado el pueblo, todas las muertes que tuvieron en esas guerras. Cuando los imperios tomaban, bueno, no sé si ustedes han visto películas de esa época, y esas batallas no eran así con espaditas de pronto, o con charlas o diálogos de paz. No, era guerra. Y era arrasando con todo, hombres, mujeres y niños. ¿Se imaginan la angustia de ser perseguidos? Pues aquí de pronto no lo sentimos mucho, ¿no? Pero quizás en este momento, en otro lugar del mundo, ustedes lo saben, hay guerras fuertes, hay persecución.
Hace poco el pastor, ya hace un año creo, el pastor viajó a Turquía en un viaje misionero. Y él contaba, ¿no?, que hay lugares en Turquía donde realmente no se puede predicar el evangelio porque pues son apresados e incluso hasta asesinados. Y pues nosotros no tenemos que vivir eso, ¿cierto? Hasta el momento. No nos están persiguiendo. Tenemos libertad de culto. Pero ¿qué tal que nos toque? ¿Cómo estaríamos? ¿Sí? El libro de Job es un libro que también me parece durísimo, que muestra mucha soledad, mucha zozobra, mucha angustia. Un hombre realmente que yo creo que si eso me ocurriera a mí, personalmente, lo hablo por mí, pues no estaría preparado para tanto dolor. Y bueno, lo peor de todo es que dice, la palabra de Dios dice, hey, ¿no consideras a mi siervo Job? O sea, el mismo Señor permite esta prueba a Job. Y Job escribe en el capítulo 30 del libro de Job, en el verso 20, dice, grito a ti, Dios mío, y no me respondes. Estoy aquí y no hay quien se preocupe por mí. Es una expresión de soledad. Es una expresión que muestra realmente el dolor que sentía este hombre, la amargura que tenía. Y yo digo, sí, nos ha pasado. Ha pasado que abro mis ojos y no veo respuesta de parte de Dios. Ha pasado que abro mis ojos y sufro con temas financieros, con respuestas que necesito que sean ya prontas, que Dios sea solícito, que Dios no se demore en responder, y sin embargo veo cómo ese silencio apacible sigue pasando por mi vida. Durante mucho tiempo me detuve en que operaran a mi hijo y lloraba para que no fuera, que nunca pasara. Y un día un médico nos dijo, no, pues no hay necesidad, tranquilo. Y entonces yo dije, no, yo me aferro a eso porque es que el médico sabe lo que dice y no dejé que lo operaran. Bueno, eso se agravó un poco y mi hijo no respiraba bien las noches, no dormía bien y tenía apneas del sueño tan largas que la capacidad de oxigenación en su cerebro era nada más del 60%. Y después me di cuenta que pues, de parte de eso había sido culpa mía. Luego, cuando lo operan, pues me siento angustiado porque yo no quería que lo operaran, porque yo desde niño había visto el sufrimiento de él. Y aunque intenté ser fuerte y mostrarle a él fortaleza, no dejaba de ser angustiante, porque pues uno siempre quiere que le pase a uno, pero no a ellos. Y yo le decía a Dios, ¿por qué? Bueno, pues era necesario. Después entendí que era necesario, pero yo he visto cómo ha tocado con él. Y quizás no lo expreso mucho, pero es doloroso. Y de pronto algunos de ustedes han tenido que lidiar con sus hijos enfermos también. Han tenido que sufrir alguna necesidad en esta área. Y de pronto me entienden cuando digo que oro a Dios para que haya un milagro. No tengan que operarlo y sin embargo tienen que hacerlo. Y toca ceder a eso. Todo esto habla de lo que realmente la palabra habla. Y dice aquí, en el Salmo 13, 1-2, esa angustia que decía el salmista, ¿hasta cuándo me olvidarás? ¿Para siempre? ¿Hasta cuándo tendrás escondido tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo deberé estar angustiado y preocupado día tras día? ¿Hasta cuándo mis enemigos triunfarán sobre mí? Quizás usted se pregunte eso en esta mañana.
¿Hasta cuándo tendré que esperar, Dios, por tu respuesta? ¿Hasta cuándo veré caer mi economía? ¿Hasta cuándo veré quizás a mis hijos fuera de tu camino? ¿Hasta cuándo veré yo una respuesta tuya? Bueno, quiero decirle que el Señor Jesucristo también sintió ese abandono. Es lo más tremendo de todo. Siendo Él el Hijo de Dios, siendo Él nuestro Salvador, en su momento de angustia, en su exilio, en su momento de muerte, el profeta, o más bien el rey David, escribe en un salmo lo que iba a pasar con él en la cruz. En el Salmo 22, uno dice: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Eso quiere decir que Jesús sintió el abandono de su Padre. ¿Por qué estás tan lejos cuando gimo por ayuda? Bueno, muere el Señor Jesús. Y lo que se decía por parte de los sacerdotes, los escribas y fariseos de la época, en Mateo capítulo 27, versículo 40, relata lo siguiente: pero mírate ahora, le gritaban, dijiste que ibas a destruir el templo y a reconstruirlo en 3 días. Muy bien, si eres el Hijo de Dios, sálvate a ti mismo y bájate de la cruz. Mira todo lo que gritaban. Los principales sacerdotes, los maestros de la ley religiosa y los ancianos también se burlaban de Jesús. Salvó a otros, se mofaban, pero no puede salvarse a sí mismo. Con que es el rey de Israel, ¿no? Qué tremendo, ¿no? Que baje de la cruz ahora mismo y creeremos en Él. Confió en Dios, entonces aquí Dios los rescata ahora si lo quiere. Pues dijo: soy el Hijo de Dios. Estas eran palabras de burla, eran palabras realmente hirientes, pero el Señor no respondió a esto. El Señor tenía un propósito. El Señor Jesús ya había vencido y lo hizo de manera poderosa en la cruz por ti y por mí. Pero lo que me parece a mí impresionante es lo que sucede en el segundo día. Dice la Biblia que al tercer día Él resucita. Pero en el segundo día, ¿qué ocurrió? Hubo total silencio. Un silencio abrumador. Pues había muerto el Mesías. ¿Qué pensarías tú si se para alguien aquí y dice: no, es que es la segunda venida del Señor? Bueno, por decirlo. Ok, y de repente muere. Pues no era. Estuve engañado mucho tiempo. Unos pensaban eso, otros pensaban que todo se había acabado, se había derrumbado. Piensen un poco en lo que sucedió. Muere el Señor, cae una tormenta, al otro día las calles llenas de sangre. En una casa lloraban, en otros oraban, en otros gritaban. Se escuchaban llantos nomás ese día. Un silencio total, todo el mundo estaba encerrado. No sabían qué iba a pasar. Pues bien, al tercer día, en ese sonido apacible, el Señor resucita sin mucho ruido. Sin mucho ruido. Y lo hace en silencio, y lo hace a sus discípulos, y lo hace con tranquilidad, sin exaltarse, sin poner sonido de trompeta ni de ruido. No sé si van entendiendo un poco cómo es que obra el Señor, pero realmente el Señor obra y lo hace sin mucho ruido. En la Segunda Guerra Mundial, en un muro de un campo de concentración de Auschwitz, creo que lo dije bien, un prisionero escribió lo siguiente: si existe un Dios, tendrá que rogar mi perdón. Pues yo no sé usted, pero he estado leyendo un poco sobre lo que sucedió allí y fueron cosas atroces. No sé si usted ha estudiado un poco esto, o ha leído, o ha escuchado, pero fue atroz. Eran niños en adelante, judíos, que asesinaban, que mataban. Era realmente un genocidio intenso, sin misericordia. Y si yo estuviera ahí, hermanos, quiero decirles que yo también hubiera escrito lo mismo.
no existe un Dios, entonces tendrá que pedirme perdón si realmente existiera. Porque en nuestra humanidad no vemos la gloria de Dios. En nuestra humanidad no entendemos cuando Dios está obrando, como lo dijeron ustedes ahora. No entendemos. Pero aunque no podamos ver, Él está obrando. Él está obrando. Un escritor español escribe: Dios, entonces, ¿es silencio, música, ambas cosas a la vez o ninguna de ellas? Quiero que escuchemos un momento este video y estén muy atentos a lo que sucede cuando Dios calla. Cuanto más me ensucio, menos te encuentro. Siento que te alejas porque me alejo. No me respondes porque no te llamo. No te encuentro porque no te busco. Y no puedo dormir porque sé muy bien que existes y que estás ahí. Y sé que exiges eso de mí que yo pienso que no puedo darte. Sé que exiges mi vida, porque tú perdiste la tuya por mí, pero yo sigo aferrándome a vivir, revolcada entre la basura. No sé cuál es el misterio que se esconde tras lo eterno. No sé cuál es el misterio que se esconde detrás de amarte y no poder parar de fallarte. De saber que existes, pero no poder dejar de preguntarme dónde estás. No poder dejar de preguntarme cuál es tu plan y a qué te referiste cuando dijiste que en ti encontraría la calma. Porque el querer vivir como me mandaste, lo único que hace es que poco a poco sienta que pierdo la razón. Lo único que hace es cada día tener que renunciar a lo que me pide el corazón, a mis deseos y satisfacción. ¿Es que acaso hay algo en ti que me falta por encontrar? Solo pido. Ok. ¿Qué les parece? A veces buscamos en nuestros caminos realmente la presencia de Dios, pero no estamos en el camino correcto. Este es un material que pueden encontrar en Reina Media. Se llama Salmos Contemporáneos y esta es el capítulo 4, creo. Salmos contemporáneos son impresionantes. Ustedes pueden en su devocional llorar un rato con Dios escuchando esta versión de los salmos contemporáneos. Y cuando Dios calla, ella expresaba realmente lo que es la realidad, lo que somos como seres humanos. Dice que queremos algo que está en nuestro corazón, pero no está bien. Por eso Dios está esperando a que inclinemos nuestro rostro ante Él y podamos escuchar su susurro. Pues bien, yo quise traer en esta mañana una explicación musical de lo que es el silencio, porque ¿saben ustedes que el silencio también es música? Pues sí, es importante. ¿Existe el silencio absoluto entonces? No existe. No existe y les voy a explicar por qué. Ahí lo que ustedes ven es bueno, en este lado del cuadro muestra las figuras musicales y muestran sus tiempos y sus silencios, lo que dura cada silencio. Y ustedes pueden creer que si no está dividido el tiempo en el silencio correcto, pues vamos a tener música muy ruidosa y desordenada. Si todo no está escrito como es, vamos a tener problemas en la métrica y en la música. Entonces son importantes los silencios. Por ejemplo, para cualquier tipo de música, vamos a hablar de la música nuestra música antillana, los sanjuaneros. Tienen un ritmo muy tradicional que es le llaman los que enseñan esto, papa con yuca. Papa con yuca,
papa con yuca, papa con yuca. Sí, para que la gente le quede eso en la cabeza. Y bueno, funciona. Entonces usted le dice al niño, por favor, cante con papa con yuca. Entonces el chico coge el tambor, papa con yuca, papa con yuca. Pero dentro de esas figuras rítmicas hay unos silencios. Papan, el silencio arriba, con yuca y otro silencio acá. Papa, tutum, papa, tutum. Sí, ese va a ver si lo explico mejor. Ese sonido que hago yo con es un silencio. Papa, tutum, papa, tutum. Ese es un silencio. Pero tengo que pensarlo como música para poderlo hacer, o si no, no me va a salir. No va a salir. Pasa en la salsa, cualquier tipo de ritmo. Yo soy trombonista, ustedes saben. Y para tocar música de esta latina hay que saber la clave. Para todo hay clave. En este caso, la salsa tiene una clave. 3x2 y 2x3. Sí, pa, ta, 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 ta. Lo que yo hago con la lengua, eso es un silencio. Ta, 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 ta. Pero si no hago el silencio, va a sonar ta, 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 ta. Y me va a sonar como a reggaetón, y el reggaetón no nos gusta mucho. Entonces, es importante el silencio. Quería contarles eso. En la música, si no hay silencio, no funciona, no suena. Suena un masacote de cosas que no se entienden. Todo debe de ser bien puesto como es. Y bueno, la otra imagen muestra una partitura. Este es el ámbito sinfónico. ¿Puedes ponerla nuevamente, Ley? Ok, eso es un papel, un cuarto de papel de una obra sinfónica. Lo impresionante de eso es que ustedes ven ahí, hay unas rayitas con unos números, ¿no? Esos son silencios, son periodos de silencio que hay que esperar. Y ustedes saben lo angustiante que es en la música, ustedes tener el trombón listo y esperar todo eso. 1, 2, 3, 4. Y después va a entrar, pam, 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 y otras, 1, 2. No es tan chévere, ¿cierto? No es tan chévere, no es muy bonito. Pero, y lo peor de todo, es que mientras estás contando, muchas veces te distraes. 30. ¿Cuántos iban? ¿30? ¿32? Y no mira al del lado y el 50, 51. No, tengo otros compases, tengo otros silencios, tengo otras cosas. Y te perdiste y ya no entraste. Entonces, ¿qué pasa en la vida? Pasa lo mismo. Te perdiste en el 11, pues vuelve otra vez silencio. Vuelve a callar el Señor en 19. Te perdiste en 19, pues vuelve a callar el Señor 32 compases. Te perdiste en 32, pues vuelve a callar el Señor 20 más, a ver si aprendemos, a ver si entendemos. Y calla el Señor y seguimos, pero ¿por qué no? Yo llevo orando aquí 20 años por lo mismo y nada. Bueno, hemos olvidado realmente cómo escuchar la voz de Dios. Cómo escuchar la voz de Dios, y nos hemos detenido a escuchar mucho ruido, demasiado ruido. Un hombre llamado John Cage quiso comprobar que el silencio absoluto no existía. Y se metió en una cámara. Ustedes conocen las cámaras de esos exámenes auditivos, ¿no? Donde uno levanta la mano con el pito. Bueno, algo así parecido se hizo este señor, y él se introdujo y se entró ahí durante un tiempo determinado y pudo identificar que no existe el silencio absoluto. Pues no sé si a usted le ha pasado, pero usted está ahí y siente el corazón. Este hombre identificó el sonido fuerte del corazón y el sonido de sus venas, la sangre pasar por sus venas, mientras el corazón palpitaba. Todo eso lo escuchó él. Y este hombre se inventó una obra bastante peculiar llamada Silencio, sinfónica. Escuchen esto. Momento, por favor.
Es un poco angustiante, ¿no? Y bueno, es una obra catalogada, registrada como obra, y esto es en Alemania. Pero fíjense con qué concentración este hombre está dirigiendo el silencio. Ahí está el papel, no hay nada escrito, ni una nota. Sin embargo, él está dirigiendo el silencio. Tercer movimiento. Ahora, miren un momento la pasión con la que lo hace. Y la concentración de los músicos. Él está sintiendo realmente lo que sucede. ¿Te imaginas ir a un concierto y pagar por esto? Ok. Imagínate. Termina la obra, todo el mundo aplaude, él se despide y gracias. Pues bien, es real, no estoy inventando. Se llama John Cage, el compositor de esto. Pues yo decía, ¿cómo que compositor? ¿Qué es esto? Pues bien, el silencio tiene mucha importancia en la música y él quiso destacar esto. Porque es que estamos haciendo tanto ruido en nuestra vida, hay tanto ruido que nos impide escuchar realmente en silencio. Isaías 55 dice en el verso 8 y 9, dice que mis planes son más altos que los tuyos, mis pensamientos son más altos que los tuyos. Cuánto más altos son los cielos y la tierra, más altos son mis caminos que los tuyos, y mis pensamientos más altos que los pensamientos tuyos. Mira, detengámonos un momento en este periodo de nuestra vida y miremos qué pasa. ¿Estamos escuchando el susurro de Dios? ¿O estamos escuchando demasiado ruido en nuestra vida? Cosas que nos alejan realmente de Dios. Yo lo que quiero decirte en esta hora es que es más importante lo que Dios tiene que decirnos que lo que Él tiene que escuchar de nosotros. A veces hablamos demasiado y nuestras oraciones a veces se vuelven vanas, como aquellos fariseos hablando y hablando tantas cosas. Detengámonos un momento a escuchar la voz de Dios. El profeta Samuel, ahí ustedes saben cómo ocurrió su vida. En 1 Samuel capítulo 3 muestra cómo Samuel servía y ayudaba en el templo, ¿no? Ustedes saben, Samuel es producto de una oración, ¿sí? Su madre no podía tener hijos y Dios le da respuesta, pero ella hace un voto ante el Señor y lo entrega al servicio del templo. Entonces este chico desde niño pues estaba en servicio al templo. 1 Samuel capítulo 3 verso 7 dice: todavía no conocía al Señor porque nunca antes había recibido un mensaje de él. Así que el Señor llamó por tercera vez y una vez más a Samuel, y se levantó y fue donde estaba Elí. Aquí estoy, ¿me llamó usted? En ese momento Elí se dio cuenta de que era el Señor quien llamaba al niño. Entonces le dijo a Samuel: ve y acuéstate de nuevo, y si alguien vuelve a llamarte, di: habla, Señor, que tu siervo escucha. Así que Samuel volvió a cama y el Señor vino y llamó igual que antes: Samuel, Samuel. Y Samuel respondió: habla, que tu siervo escucha.
¿Alguna vez has escuchado su nombre llamar así? Y esto no fue como que estruendoso, ¡Samuel! Así como a veces uno llama al niño, al hijo, ¿no? Gabriel, levántese que nos vamos. No, fue sonido apacible, Samuel. Hay una canción de Marcos Brunet que data de esta historia. Y él tiene una melodía muy linda. Samuel, Samuel. Sí, y yo me quedé escuchando un poco y era muy tierno el llamado que hacía el Señor a Samuel. Samuel. Dios me llame y yo esté atento a su voz. Cristian. Y que no esté por ahí escuchando mucho ruido y mucha bulla. En Primera Reyes capítulo 19 podemos ver algo impresionante sobre lo que es realmente escuchar el ruido o la voz de Dios. Capítulo 19, verso 11 y 12. Dice, el Señor le dijo, sal y ponte de pie delante de mí en la montaña. Primero había una orden de parte de Dios. Estábamos hablando del profeta Elías. Mientras Elías estaba de pie allí, el Señor pasó y un viento fuerte e impetuoso azotó la montaña. La ráfaga fue tan tremenda que las rocas se aflojaron, pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento hubo un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Pasado el terremoto hubo un incendio, pero el Señor no estaba en el incendio. Y después del incendio hubo un suave susurro. Suave susurro. Yo le pregunto en esta mañana, ¿por cuál de estos estás pasando? ¿Por un viento que desprende tus sueños como rocas que se desprenden con el viento? ¿Por un terremoto quizás? Que de esos que duran 3 segundos pero parece que fuera media hora. El Señor no está ahí, dice la palabra de Dios. Pero después de todo esto, como dicen por ahí, después de la tormenta viene la calma. Y hubo un susurro. Iglesia, Dios va a hablar. Dios va a responder. Pero no va a responder con ruido ni con bulla. Con un susurro va a responder a tus peticiones. Amén. ¿Han experimentado la paz que se siente después de una terrible tormenta? Nada más estos días que llovió, cuando queda como ese rocío, ¿no? Usted sale a la calle y usted siente como esa paz. Como que, wow, pasó lo más duro, lo más difícil. Pero en medio de la tormenta no se angustia. Hemos tenido tormentas acá estos días bastante ruidosas. Y uno dice, uy, se va a caer la casa. Pero bueno, Dios nos guarde. Y sin embargo, después de eso se siente una paz, una tranquilidad. Es así como Dios nos prepara para que lo escuchemos. Es así como Dios nos prepara para que entendamos que el escuchar el susurro de Dios tiene que ver más allá con un simple momento difícil o con una prueba. No, tiene que ver con inclinar nuestro rostro a Él y volvernos amigos de Él. Volvernos amigos de Él. En Génesis capítulo 28, verso 16, dice, entonces Jacob se despertó del sueño y dijo, ciertamente el Señor está en este lugar y yo ni me di cuenta. ¿Cuántas veces hemos estado con el Señor y no nos hemos dado cuenta? ¿Cuántas veces nos ha pasado? Meditemos un poquito en esto. Para una producción en un estudio de grabación se requiere una limpieza de oído y luego de unos minutos inician la grabación. Cuando alguien va a grabar un disco, esto es como la loción. No sé si ustedes han ido a comprar lociones, pero bueno, ya venden ahí los frasquitos y usted antes de oler, usted le pone el café ahí. Bueno, antes de prepárese para que huela porque si no, no va a sentir el olor. Y usted después de oler 4 o 5 lociones ya usted no huele nada, ya usted ha perdido el olor, el olfato. Entonces le pasan otra vez el café y usted vuelve como a retomar ahí el olfato. Lo mismo pasa también en esto. Cuando vamos a grabar en un estudio, se prepara el oído, se preparan para atender y escuchar atentamente. Hay una diferencia muy grande entre oír y escuchar. ¿Sabían ustedes? El oír es básicamente la capacidad que tenemos o que tiene nuestro oído
para oír algo. Pero el escuchar tiene que ver con la atención que le prestamos a lo que realmente es importante. ¿Qué es lo que te está quitando la importancia en tu vida? De escuchar la voz y el susurro de Dios. Pregúntate en esta hora eso. El silencio es alimento para el alma. Dios habla más fuerte cuando estamos callados. Hay algo muy impresionante que me contó mi esposa cuando estuvo en el retiro Abba Padre. ¿Se llama así? Abba Padre. Y es que hace una oración escucha. Y yo le pregunté, ¿cómo así? ¿Qué es eso? Sí, oración escucha. Entonces, en un momento determinado, dicen, por favor, todos vamos a hacer silencio, vamos a escuchar la voz de Dios. Y se detienen a hacer silencio total. Y entonces abren los ojos, bueno, ¿qué te habló el Señor? ¿Te confrontan de una vez? ¿Qué te habló el Señor? ¿Qué te dijo? Y pues no, pues nada, que estaba en silencio, ¿cómo así? Bueno, pues vuelve a orar, calla y detente a escuchar la voz de Dios. Pero si decimos todo el tiempo que Dios nos acompaña, que Dios está aquí, que el Espíritu Santo está aquí en medio de nosotros, entonces ¿por qué no escuchamos el Espíritu Santo? ¿Por qué no estamos escuchando la voz de Dios? Confrontante, ¿no? De vez en cuando deberíamos hacerlo, aquí. Pararnos aquí como el director de la música y vamos a alabar al Señor, hermanos. Levántense, pónganse de pie y cero música. ¿Qué tal? Orar en silencio y detenernos a escuchar realmente, profundamente, lo más importante, la voz de Dios. Ahora, ¿qué nos detiene a escuchar la voz de Dios? El ruido que hay en nuestra cabeza, que hay en nuestra cabeza. El ruido que hay en nuestra vida. Y eso nos quita paz, nos quita felicidad. Así es. Blaise Pascal, filósofo francés, descubrió que la única causa de infelicidad del hombre es que no sabe cómo estar callado. No sabe cómo pasar tiempo a solas con Dios. Para terminar, quiero decirles que identifiquemos todo ese ruido que nos está arruinando, nos está haciendo perder en los compases de silencio de Dios y está evitando que podamos entender y escuchar el susurro de Dios. Y quiero dejarlos con esta frase. Invito al grupo de alabanza que nos acompañe, por favor. Esta frase que dice: el silencio de Dios no es una señal de abandono, sino una invitación a confiar en su fidelidad, incluso en medio de nuestras dudas y preguntas. Así que si usted tiene preguntas en esta mañana, vamos a pedir al Señor que las despeje. Vamos a pedirle a Dios que sea Él el que nos susurre a nuestros oídos. Fíjese que incluso cuando oramos en la congregación, nos pasa que estamos orando y ya estamos pensando en la salida, pensando en qué va a pasar más rato, pensando en otras cosas. Nos distraemos fácilmente, incluso de la comunión con Dios. Le invito a que se ponga de pie. Vamos a orar y a pedirle a Dios que nos hable y que podamos estar atentos a su voz, a su susurro, que podamos escuchar con voz audible lo que Él quiere para nuestras vidas, que realmente sea esa voz de bendición, esa voz real desde el corazón de Dios. Padre, te damos gracias, Señor amado, por tu palabra. Reconocemos que somos vulnerables y que mucho ruido ha opacado tu voz en nuestras vidas. Que cuando no vemos salida, cuando no vemos realmente que estás obrando, Dios mío, es porque no estamos inclinando nuestro rostro ante ti. Ayúdanos a comprender tu propósito y que podamos vivir una vida con propósito, una vida llena de música, de alegría, de gozo, incluso en medio de las más terribles dificultades. Pues tu palabra dice que a los que aman a Dios, todas las cosas son para bien. Pues bien, hoy te pido, Señor, que ese susurro apacible vaya desde mi interior, Señor amado, y me ayude a entender y a comprender por qué
quizás no tengo esa respuesta. ¿Qué hizo que me saltara esos compases de silencio? ¿Qué hizo que me hiciera perder en medio del camino y pasaran tantos años sin escuchar respuesta? Ayúdame a escuchar tu susurro, tu silencio, Señor, que sea importante en mi corazón, en mi vida. Ayúdame a orar en silencio y a comprender lo que quieres hacer para mí, para mi familia, para mi vida. Dios mío, que sea una vida de ejemplo, una vida realmente idónea para ti. Que pueda yo ser ese conductor en medio, Dios mío, de la dificultad de otro. Que yo pueda también tener ese oído afinado, Señor, para poder escuchar tu palabra para otros, Señor. Y que como congregación podamos animarnos los unos a los otros con tus palabras, Dios mío, con tu palabra apacible, con tu amor, Padre Santo. Te lo rogamos en el nombre de Jesús, Señor. Gracias, Señor. Levante su voz, iglesia. Órale allí donde está. Dígale al Señor: ayúdame a escuchar tu susurro, Señor. Ayúdame a escuchar tu susurro, Señor. Enséñame a oírte. Enséñame a escucharte, Señor. Quiero escuchar tu dulce voz, rompiendo el silencio en mi ser. Sé que me harías estremecer, me harías llorar o reír. Caería rendido ante ti y no podría estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así, sin querer nada más que escucharte hablar. Hola, les saludan los pastores John y Mafi. Gracias por ver este video. Te invitamos a suscribirte, a activar las notificaciones y seguirnos en todas nuestras redes sociales. Así no te perderás de lo nuevo de la ICCC de Cádiz. Bendiciones.